Thank you for joining us. We are discussing how to access the virtual classrooms today, as well as a walkthrough of student schedules. Bienvenidos a todos. En esta presentación vamos a estar hablando de cómo acceder a las aulas virtuales y horarios de los estudiantes. You'll be hearing from the Family Engagement Team. I am Chevelle Emilbert, the Family Engagement Coordinator, along with Mr. Carlos Rivera. He is one of our Family Engagement Liaisons and translating for us today. Durante esta transmisión usted va a escuchar del equipo de enlace familiar. Ella es la señora Chevelle Emilbert, la coordinadora de participación familiar y comunitaria. Y yo soy el enlace de programas de familia, Carlos Rivera, quien va a estar traduciendo el día de hoy. The other Family Engagement Liaisons are part of the webinar today. They'll be helping to monitor the Q&A as well as offer answers to some of the questions that you have. Los demás enlaces de familias de las diferentes escuelas van a estar ayudándonos en esta tarde a monitorear el área de preguntas y respuestas, o quizás usted los vaya a escuchar a ellos también. This afternoon, we have a couple of special guests joining us. We do have the Instructional Technology Coordinator, Dr. Reed, and she will be walking us through how to access the virtual classrooms. Con nosotros la tarde de hoy tenemos varios panelistas invitados y está la doctora LaShonda Reed. Ella es la coordinadora de tecnología instruccional y ella nos va a hablar un poco acerca de navegando sobre el aprendizaje virtual. We also have the Executive Director of Academic Services, Ms. King. She'll be making sure we understand what the virtual schedule looks like. También está con nosotros la señora Tiffany King. Ella es la directora ejecutiva de servicios académicos y ella nos va a hablar un poco de cómo se van a ver los horarios virtuales. Just a few reminders of our webinar features. If you've been joining us, you know that our webinar has the Q&A at the bottom. So if you will, use the Q&A to enter your question and we'll respond as quickly as we can. Si usted nos ha estado siguiendo o compartiendo de estas transmisiones, se ha dado cuenta que en estos seminarios web utilizamos la función de preguntas y respuestas que está a la parte posterior de su computador. We also will ask you to use the upvote feature. So if there is a question that you had in mind that a parent asked and we answered it, please use the upvote feature to let us know you have the question too. Por favor, utilizar la función de dedito arriba. Si usted tiene alguna pregunta o su pregunta ha sido contestada, por favor, indíquelo a través de esta función. So today's learning outcomes. We want to make sure you understand how to access your child's virtual classroom. We also want you to be able to locate important resources to support virtual learning, as well as how to use your students' schedules to monitor their virtual learning. Los resultados del aprendizaje para esta transmisión del día de hoy es comprender cómo acceder a las aulas virtuales, localizar recursos importantes para apoyar el aprendizaje virtual y utilizar los horarios de los estudiantes para monitorear el aprendizaje. Our session today will be focused on the reopening website, and hopefully you've had a chance to go visit and take a look at the information that's available. So the reopening tab is here next to About Us. La sesión de hoy se va a reenfocar en la área de reapertura, y si usted nos ha estado siguiendo durante estas transmisiones, la página de reapertura está en nuestra página del distrito a su parte izquierda arriba. We also want you to know that you can change the language feature by just clicking on English and selecting your language. También queremos informarles que usted puede traducir la página de esta presentación al español al seguir la flecha amarilla a la parte derecha abajo. Ahí usted puede cambiar la función de inglés a español. And just a reminder, today's session will focus on two major areas.
the instructional learning plan, and the technology and devices section. Solamente un recordatorio, las dos sesiones que vamos a estar hablando el día de hoy nos vamos a enfocar en el plan de instrucción instructivo y en tecnología y equipos. So I'm going to go ahead and turn it over to Dr. Reed. She's going to make sure we know how to access our student classrooms, our virtual classrooms. So Dr. Reed, I allow you to share. Ahora vamos a entregar la parte a la doctora Reed. Ella va a estar hablando de cómo accesar al salón virtual. Doctora Reed. Good afternoon. Thank you for allowing me to join you today. Muy buenas tardes y gracias por permitirme compartir con ustedes en esta tarde. It says host disabled attendee screen sharing. I'm sorry. I will take care of that right now. Okay. What I'd like to share with you all today is how to open up Google Chrome and access the Google Classroom through ClassLink. Lo que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy es cómo abrir la página web de Google Chrome y cómo acceder al salón virtual de Google. All right. So once your child, your student has opened up their device, they're going to see this icon right here at the bottom of the screen that you see that has the green, yellow, and red. Una vez su estudiante abra su equipo electrónico, su computador, va a ver esta pantalla que usted está viendo aquí en nuestra pantalla en amarillo, rojo y azul. And they'll click on this icon from the desktop and it will open up Google Chrome, which is what you see here. Y en el computador de cada estudiante seleccionan este rectángulo azul y ahí van a ver la aplicación de Google. Your student will have to sign in with their account. That information was provided on the slide, and we'll go back to it after this demonstration. El estudiante debe de comenzar o acceder a la información con su contraseña y su nombre de usuario. So once they open the browser, they're going to click sign in to enter their username and password. Una vez abren la página, entonces van a entrar su contraseña y nombre de usuario. And then from here, they're going to enter their DeVille Schools email address. Y aquí en esta parte van a entrar el correo electrónico que termina con la dirección devilleschools.org. And so when they enter their email address, they'll select next, and it will ask them to enter their username and password once more. Una vez hayan entrado su correo electrónico, su contraseña y nombre de usuario, en la próxima página les va a pedir que vuelvan a entrar la misma información. To do that. Okay.
going to use this one. So it will ask them to verify that the account belongs to them, and they will click continue. Les va a pedir que verifiquen que la cuenta pertenece a ellos y van a seleccionar continuar. And once they have logged in, then they will also sync their account. And then in order to get to ClassLink, they will go to the home page, Duncanville ISD. Una vez ellos hayan podido accesar, entrar su cuenta, entonces ellos van a tener que verificar, les va a traer a esta página y aquí en esta página ellos van a ir a la página del distrito, a duncanvilleisd.org. They'll select the student tab and then select ClassLink. Una vez en la página del distrito, seleccionan estudiantes, luego seleccionan ClassLink y aquí está, como así se va a mirar ClassLink. And they'll log in to ClassLink. Nuevamente, aquí, una vez en esta página, el estudiante entra su correo electrónico y la contraseña. Oops. Dr. Reed, it looks like Spider-Man might have graduated. Looks like it, or somebody changed Peter Parker's password. Uh-huh. But I just tested it before lunch, which is what's crazy. It was working just fine. So I apologize for the delay. Thank you. When your student gets to ClassLink, they'll click on their Google Resources folder at the top of their ClassLink page. Una vez el estudiante acceda a la página de ClassLink, entonces va a seleccionar recursos de Google y lo trae a esta página donde usted va a poder ver el salón Google. So inside Google Resources, they will find all of the Google applications. Google Classroom in particular will take them to the location where they can find all of their assignments and communications from their teachers. So, una vez el estudiante se haya dado entrada, haya accedido a ClassLink, recursos de Google, entonces ahí usted va a poder ver todas las aplicaciones de Google. El estudiante selecciona en Google Classroom y aquí tiene una muestra de cómo se mira el salón Google. And so what you'll see here is when they click on their classroom, whatever the teacher has established for them, they can click from the dashboard. Let me go back. This is the dashboard that shows all of their classes, and they'll click on the appropriate class and be able to see any communications or classwork posted by their teachers. Nuevamente, lo que primero aparece en su pantalla es el tablero donde aparecen todas las clases que el estudiante está asignado. El estudiante selecciona una de las clases y así se va a mirar. In order to see the classwork that is posted, you'll click on the second tab and you'll be able to see a list of topics and weeks and due dates for assignments. En la segunda selección, donde dice trabajo de clase, ahí va a estar todo delineado, el trabajo asignado,
por cada maestro y la fecha para entregar cada asignatura. On the last tab, you'll be able to see any grades that your students have earned for assignments or any assignments that have not yet been submitted. En el último botón o función dice grados, ahí usted selecciona y usted va a poder ver los grados obtenidos para cada una de esas asignaturas que haya tenido el estudiante. And that is it. Y esto ha sido una pequeña muestra del Salón Google. Thank you, Dr. Reed. I'm going to go ahead and turn it over to Ms. Valdez to see if we have any questions in the chat. Damos gracias a la doctora Reed y ahora vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. La señora Valdez. Hello, yes, there's a question. It is, what if they don't remember their username or password, or the one they have won't work? La pregunta es, ¿qué ocurriría si el estudiante no recuerda su nombre de usuario y contraseña? If your student forgets their password or is unaware of what the password is, they can contact their teacher, and their teacher knows how to reset that password. Si por alguna razón el estudiante no recuerda o olvida su contraseña, pueden comunicarse directamente con el maestro del estudiante y el maestro entonces va a resetear la contraseña. Dr. Reed, would you like for me to share my screen for reminders of that password and username structure? Absolutely. Thank you so much. So for the student login format for Google, you'll notice on the left, we have grades pre-K through 4 and okay. So we split it into 2 screens. Okay. So then you'll see that the username is the school email address, and we provided an example. Para los estudiantes de prekinder a 4º grado, usted va a poder ver aquí el ejemplo. El correo electrónico ha sido provisto por la escuela, por ejemplo, nombre, apellido y @dboschools.org, y la contraseña es el número de comida del estudiante, número de estudiante. And most of them won't have a number after the name. That is if we have multiple students with that name. Y los correos electrónicos son específicos para cada estudiante. No van a tener un número después del nombre, a menos que no hayan varios estudiantes con el mismo nombre. And for grades 5 through 12, they'll use their school email address, and most of them have changed their password from the default. Para los grados del 5º al grado 12, también van a utilizar el correo electrónico provisto por la escuela, pero la contraseña, los estudiantes, algunos han elegido por crear su propia contraseña. Any questions about the passwords? ¿Alguna otra pregunta relacionada con la contraseña? Okay. There's no further. Okay. So for the tools, Google Tools, these are actually on the district reopening website under technology, as well as that the teacher has this information should you need more assistance. Relacionado a las herramientas de Google, el maestro tiene la información necesaria en el caso que usted necesite ayuda. And so you have 3 different devices that the district has been providing for our students. One is the Chromebook, one is the Windows device, which is usually a laptop, and then the third is an iPad. El distrito ha provisto 3 equipos electrónicos. Uno es el Chromebook, el otro es una computadora con que funciona a través de Windows, y la otra es una tableta o iPad. And so what we've done here is we've linked each of these handouts for logging in
to each of these 3 different devices for your convenience. Hemos creado panfletos de información disponible en el enlace que está en la pantalla para que usted pueda repasarlo y tenga una idea de cómo accesar cada una de estas funciones. And each of these handouts have step-by-step instructions and also pictures to go along with each step. Cada uno de estos panfletos tiene información paso por paso para dirigirle a usted a entender la información y también tiene algunas fotografías para ayudar a ver cómo se mira el dispositivo. Dr. Reed, we've also linked the presentation to the follow-up email, so our participants will receive the presentation so they can have access to the links in the follow-up email. Fantastic. Thank you for that. Hemos añadido esta información a la presentación y los participantes van a estar recibiendo copia de esta presentación por correo electrónico. And so this is just a reminder for the iPad that there's multiple ways to access Google Tools. On the iPad, you can either access through ClassLink or through the individual apps that are actually on the homepage. Hemos incluido consejos o sugerencias a través para cómo acceder a esta información en las tabletas. El estudiante puede accesar la información directamente con ClassLink o también a través de las diferentes aplicaciones de Google. And the benefit of going through ClassLink is that our students will have to enter their username and password one time. And then all of the applications within, they won't need to enter it again. El beneficio de accesar la información a través de ClassLink es que el estudiante solamente va a entrar su información una sola vez y automáticamente van a aparecer todas las aplicaciones que el estudiante necesita para el trabajo diario. Dr. Reed, I'd like to also remind the families that we have the ABC Quick Start Guide. Would you like to share that location? Or I'll share it. Okay, that's fine. I'll take everyone to it. It's on the Parents tab, and it's the Quick Start Guide right here. Bajo la función de padres, usted va a encontrar una guía de rápido acceso que le va a ayudar paso por paso a entender cada aplicación. I'll go ahead and open it. And Dr. Reed, if you'll just give us an overview of what we can find here. Absolutely. So in our quick start guide, this was assembled so that each of the steps that need to be followed for our students to access their material and their classrooms could be all on one page and conveniently listed. En la guía de rápido acceso para padres, hemos incluido paso por paso de las diferentes, cómo accesar y navegar a través de las diferentes plataformas que el estudiante va a estar utilizando en su día de estudio. So your letter A, or would be your first step, is going to be just to log into the computer. Your B is going to be accessing ClassLink. And then your final step is to get into your learning management system, which could be Seesaw or Google Meet. It could be Google Classroom as well. La letra A es para información, ayuda cómo entrar su nombre de usuario y contraseña. La letra B es para ayudarle a navegar o a accesar al ClassLink o al Salón Google. Y la letra C es para ayudarle paso por paso a las videoconferencias o a accesar recursos del currículo o la plataforma Seesaw. And also, if you should have any problems or any issues
accessing either in any of these steps or completing any of these steps, we are available at technology at the number and also at the email that is listed under curriculum resources in Part C. Si usted representa alguna dificultad al accesar cada una de estas plataformas o aplicaciones, estamos disponibles para ayudarle al número que aparece aquí en su pantalla o al correo electrónico también que está aquí en su pantalla en el Departamento de Tecnología. Thank you, Dr. Reed. I want to just go back one more time to the Q&A to see if we have any other questions in either English or Spanish. Queremos visitar nuevamente la sesión de preguntas y respuestas para ver si hay alguna pregunta en inglés o en español. Hello, yes. Why haven't I received any emails from some of my other teachers? La pregunta es, ¿por qué no he recibido correos electrónicos de los demás maestros? Dr. Reed, do you mind helping us with that one? Some of the teachers have only recently received their rosters and are working on connecting with students. Some of our campuses have had Meet the Teacher and have had some video conferencing with parents. And I'm sure that you'll be hearing from each of the teachers shortly as they work to prepare their materials and their classrooms, their virtual classrooms for the students. I'm sure you'll be hearing from them shortly. Queremos asegurarle que pronto va a estar recibiendo información de parte del maestro. Ha tenido, quizás no ha recibido todavía una lista actualizada a los maestros de los estudiantes, quizás por eso no ha podido comunicarse al momento, y en adición hemos tenido diferentes actividades como conociendo al maestro de forma virtual, pero pronto ya usted va a estar recibiendo información del maestro. Thank you. Are there... sorry. Will Go students be given instructions on how to use the home devices given by the school? La pregunta es, ¿estaríamos recibiendo algún boletín de información en cómo utilizar los equipos que han sido provistos por el distrito? So at Technology Distribution, the instructions for logging into the Windows devices are included in the case or either in the bag with the device. En la información de distribución de los equipos técnicos o tecnológicos, ha sido incluida información de cómo accesar cada equipo o computador. Those instructions are also step-by-step and also include screenshots of each step. Esas instrucciones también han sido detalladas paso por paso y han incluido fotos de cada página que usted va a tener que accesar tan pronto reciba el computador. Thank you again, Dr. Reed. We don't have any more questions in the Q&A at this time. So we do thank you for the information you've shared, and surely we can access our virtual classrooms now. Absolutely. Thank you so much for having me. Muchas gracias a la doctora Reed por acompañarnos en esta tarde. No tenemos preguntas adicionales en este momento, so muchas gracias. At this time, we're going to turn it over to Miss King. She is going to walk us through accessing the sample student schedules and give us an idea of what the day in the virtual classroom looks like. Ahora vamos a tener la señora King, quien nos va a estar hablando acerca de los horarios o itinerarios escolares virtuales y también de cómo se va a ver un día virtual en la vida del estudiante. Good afternoon, everyone. So we are going to start on the reopening page under the instructional learning plan to look at sample schedules. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar en la página de reapertura bajo el plan de aprendizaje instructivo
para mirar los horarios. So when you come to the page on the left-hand side, you probably want to go up just a little bit. On the left-hand side under the virtual learning instructional plan, you can click there. Cuando usted viene a la página de reapertura, bajo el plan de instrucción de aprendizaje instructivo, usted quiere seleccionar la ruta 2 del plan de instrucción instructivo de forma virtual. And it will list the virtual sample schedules for each grade band. So elementary, intermediate, middle, and high school. Aquí le da una información de horarios de ejemplo para que usted tenga una idea cómo se miran estos horarios para escuela elemental, intermedia y secundaria. And it is important to note that these are just sample schedules. The actual schedules for virtual instruction will come from the campuses. Es importante recordar que estos son itinerarios o horarios de muestra, porque los itinerarios o horarios de los estudiantes van a venir directamente de sus escuelas. So we'll start with the elementary sample schedule. Vamos a echar un vistazo a un horario de muestra de la escuela elemental. So the virtual instructional delivery for the first 4 weeks of school consists of 3 things. Live instruction, go ahead, I'm sorry, Mr. Rivera. La forma de aprendizaje virtual para estas primeras 4 semanas consiste en 3 formas. So they consist of live instruction, independent classwork, and small group work. Consiste de instrucción en vivo, trabajo independiente o una combinación de trabajo independiente o en vivo. For our elementary students, daily, they will have an opportunity for live instruction for reading and math, and that's in red. Para los estudiantes de escuela elemental, ellos van a tener una oportunidad para leer y lectura durante su horario de clase. Please keep in mind that these times will be based on your specific campus, so please check with your campus for the live instructional times. Recuerde que estos horarios en vivo para matemáticas y inglés o lectura van a estar provistos en su horario. Por favor, verifique con la escuela que tenga el horario correcto. It was important that we did not have students on live instruction in front of the screen for long periods of time. So they should have about 30 minutes of live instruction. Es muy importante no tener los estudiantes por mucho tiempo frente al computador. So van a tener un bloque de instrucción en vivo de media hora. And then that time will be followed by independent work, which is in the purple. So they will have 30 minutes to 45 minutes of independent work to complete in Google Classroom. Y este trabajo en vivo va a continuar luego trabajo independiente. Aquí usted lo puede ver en el color púrpura, donde aquí van a tener diferentes actividades. Additionally, during this time, teachers will share small group times with parents in advance so that they can meet with small groups of students to support. También durante este tiempo de trabajo independiente, los maestros van a poder reunirse con los padres o estudiantes para proveer apoyo del trabajo que los estudiantes van a estar realizando. Students will also receive science and social studies daily. Los estudiantes también recibirán instrucción de estudios sociales o de ciencias. This could be live instruction or recorded lessons that will be embedded in Google Classroom or Seesaw. Esto puede ser una combinación de instrucción en vivo o de videos pregrabados y ya van a estar incluidos en las plataformas de Google o Seesaw. It is important for parents to check Google Classroom Friday afternoons to determine what the schedule will look like for the upcoming week.
Es importante que los padres los viernes en la tarde accesen a la plataforma de Google para poder ver cómo va a ser el horario de clases de instrucción para la próxima semana. Teachers will also have virtual office hours 2 times a day, and so parents can contact them with questions for support. Los estudiantes también van a tener 2 horarios de oficina virtual. Aquí usted los puede ver en amarillo, de 7:30 a 8 o de 3:30 a 4 de la tarde. Usted puede comunicarse durante este tiempo para alguna pregunta o duda. It is also very important for parents to know that students have to submit work daily in the areas of reading, math, science, and social studies by 11:59 in Google Classroom or Seesaw. Es importante que los estudiantes y los padres sepan que tienen que entregar todo el trabajo asignado para ese día antes de las 11:59 p.m. Okay, so that is a sample of an elementary schedule. Esto ha sido un ejemplo de el horario de los estudiantes de escuela elemental. So we can take a look at the intermediate schedules. Ahora vamos a mirar un ejemplo del horario de escuela intermedia. So the intermediate schedules follow the same instructional pattern. There will be live instruction, independent work, and small group time. El horario de estudiantes de escuela intermedia también continúan el mismo bloque de instrucción, donde van a tener instrucción en vivo, una combinación de instrucción en vivo o trabajo independiente y trabajo independiente. In this schedule, again, it is just a sample. The actual schedules will come from your campus. Esto es solamente un ejemplo de un horario virtual. Los horarios van a venir directamente desde las escuelas. In our intermediate campuses, they are allotting 30 to 40 minutes of live instructional time for students. En las escuelas intermedias están permitiendo de 30 a 45 minutos de instrucción en vivo para los estudiantes. And then they will have 30 to 45 minutes for independent work or small group work. También van a tener de 30 a 45 minutos para hacer trabajos en grupos o trabajos independientes. Students will still have access to PE, art, music, and health. Los estudiantes también estarán participando de las clases de educación física, arte, música y salud. Parents will need to check Google Classroom to determine if those classes will be live or recorded. Los padres y estudiantes necesitan verificar en el salón Google para saber si estas clases van a ser en vivo o pregrabadas. Again, teachers will have office hours that will be available for parents to ask questions or get support. Y también queremos dejarles saber que los maestros tendrán horario de oficina, pero este horario estará disponible a pedidos. Again, students have until 11:59 to submit work in all core content, reading, math, science, and social studies daily. Los estudiantes deben completar sus asignaturas diariamente antes de las 11:59 en todas sus clases de inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Teachers will post all content for the upcoming week by Fridays at 4 o'clock. Los maestros van a estar añadiendo todo el contenido de clases para la próxima semana el día viernes antes de las 4 de la tarde para que los padres puedan saber qué van a recibir los estudiantes la próxima semana. And that is our intermediate sample schedule. Y ese ha sido un ejemplo del horario de escuela intermedia. For the middle school schedule, it follows the same 3 areas. There's time for live instruction, independent work, and small group work.
El horario también de escuela de 7 y 8 también va a seguir el mismo patrón de instrucción, una mezcla de clases en vivo o trabajo independiente o trabajo independiente. Students will still receive their elective courses in middle school. Los estudiantes también van a tener la opción de recibir sus cursos electivos. These will be live and recorded. The teacher will indicate that in the Google Classroom. Y eso puede ser una mezcla de instrucción en vivo o grabado. Additionally, the middle school will also have their office hours. They are listed there on the side. Los maestros de escuelas de 7 y 8 aquí van a tener su horario de oficina donde usted se puede comunicar y aquí está mencionado el horario de los maestros. And again, students are to submit work daily by 11:59 in Google Classroom. Y los estudiantes también están requeridos que entreguen todo el trabajo asignado para ese día antes de las 11:59 de la noche. That's it for middle school. And our high school schedule. Y el horario de la escuela secundaria. High school will stay on a block schedule. La escuela secundaria permanecerá en bloques de instrucción. And they will also include live instruction and independent work. Y también va a incluir instrucción en vivo y trabajo independiente. Teachers will also have office hours, and the campus will check with the campus for their office hours. Los maestros también de escuela secundaria van a tener su horario de oficina, pero invitamos a los padres que usted verifique con la escuela y con cada maestro a ver cuándo va a ser su horario de oficina. Students will be required to submit work daily for their block schedules into Google Classroom by 11:59 to receive credit. También los estudiantes son requeridos entregar el trabajo asignado antes de las 11:59 de la noche. If a student cannot make a live session, that may be a question. What happens if they cannot log on at the live time? Si el estudiante quizás en algún momento no pueda estar presente para una sesión en vivo, quizás haya una pregunta. The teachers are recording those live sessions and embedding them in the Google Classroom. Los maestros van a estar grabando esas sesiones en vivos y van a estar incluidas en el salón Google. So students nor parents will not be penalized for not attending the live session. Los estudiantes no van a ser penalizados por no haber entrado o estado presente en la transmisión en vivo. Just be sure to turn in their work by 11:59 that day. Solamente asegúrese de haber entregado el trabajo asignado ese día antes de las 11:59 de la noche. Okay, and that is the high school schedule. Y ese ha sido un ejemplo de un horario de la escuela secundaria. The high school is also working on, which is not posted yet, but it will be posted within the next week, a hybrid schedule for specialized courses. La escuela secundaria está actualmente trabajando en un horario de instrucción de clases híbridas y tan pronto esté disponible, entonces va a ser añadido en esta página. The high school should be releasing additional information soon. La escuela secundaria ya está pronto a enviar información actualizada. That's all I have. Thank you, Ms. King. Thank you. Gracias, señora King. That gives us a really good idea of what the schedule is for the day and how to monitor our children, our students throughout the day as they're in and out of their virtual classrooms. Esto nos ha dado una idea de cómo se mira un día en la vida del estudiante de aprendizaje virtual y hemos podido observar los horarios de clases de ejemplos. Do we have any questions in the chat, Ms. Valdez? ¿Tenemos alguna pregunta en la función del chat?
No English questions at this time, but there is one for Ms. Serrano. Okay, Ms. Serrano, can you please share the question? Yes, ma'am. I do have a question in Spanish and it says, ¿qué hago si no puedo recoger mi computadora? Si no pude recoger mi computadora esta semana, ¿cuándo puedo ir y en dónde? Thank The you. question is, what should I do if I was not able to pick up my computer this week, and where should I go to get the computer? I can help answer that question. So let's go to the technology and devices section. Vamos a ir bajo la página de reapertura a la sección de tecnología y equipos. If you were not able to pick up your device this week, Si usted no pudo esta semana levantar o recoger su equipo de computadora, I highly suggest that you email tech support at duncanvilleisd.org. le sugiero con mucha importancia que usted pueda enviar un correo electrónico a la dirección que aparece aquí en pantalla, techsupport@duncanvilleisd.org. And there may be additional contact information here under student tech support. Y bajo apoyo técnico para el estudiante, puede que también haya más información al respecto de una segunda entrega. We have a phone number that you could call if you need assistance. También hay un número telefónico que usted puede llamar si necesita asistencia. And then I would also be looking for any additional dates that they have for makeup deployment and pickup. Y también podría estar pendiente para recibir información para unos posibles días de una segunda o tercera entrega de equipos. But I do want to say that phone number is 972-708-2300. Pero quiero dejarles saber que ese número es el 972-708-2300. Okay, I see that there are no other questions right now in the Q&A. So we're going to go ahead and wrap up our session. Podemos ver que no hay ninguna otra pregunta al momento en la sesión de preguntas y respuestas, así que vamos a comenzar a terminar nuestra presentación del día de hoy. Just a couple of reminders, we will be serving meals and meal services will begin on the first day of school next week. Queremos recordarle que vamos a comenzar a entregar, a servir desayunos y comidas, y esto va a comenzar la próxima semana. Just make sure that you have pre-ordered your meals through nutrition services. Queremos que se asegure de que haya ordenado, reservado sus comidas a través del servicio de nutrición. Also, we have some upcoming sessions. Thank you all for joining us today. We hope this really helped, but next week we have an additional session. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Queremos dejarles saber que la próxima semana también tenemos una próxima sección. Most importantly is the first day of school. We're so excited on Tuesday, September 8th. Bien importante es nuestro primer día de escuela, que es el próximo martes 8 de septiembre. Remember, that will be virtual. And then on Friday, we have 2 more webinars, your choice of time, regarding Seesaw and Google Classroom and how you as a parent can get connected. Recuerde que el martes estaremos comenzando de forma virtual y el próximo viernes 11 de septiembre vamos a estar hablando con los padres acerca de navegando en el Salón Google y la plataforma de estudio Seesaw. And hopefully our elementary families were able to attend the virtual Meet the Teacher last night, but we do have additional Meet the Teachers coming up for intermediate, middle, and high school. Pero esperamos que los padres hayan podido asistir a conocer al maestro de forma virtual el día de ayer, y tenemos otras fechas que se aproximan para intermedia, escuelas de 7 y 8 y escuelas secundarias. Please be on the lookout for information from your child's teachers and schools regarding Meet the Teacher.
Por favor, esté al pendiente de recibir información para conocer al maestro en estas próximas semanas. If you still have questions, you can either check the FAQ on the reopening site or give us an email at face@duncanvilleisd.org. Si todavía tiene alguna pregunta, puede verificar bajo la sesión de reapertura el área de preguntas frecuentes o puede enviarnos un correo electrónico a face@duncanvilleisd.org. And if you have not already, please follow us on Twitter and like our page on Facebook. Y si al momento todavía no nos está siguiendo a través de las redes sociales, nos puede seguir a través de Twitter, @Panther línea Face, o a través de Facebook, @Deville Family Engagement. And lastly, we do thank you for your time today. We are going to ask you to just fill out a short survey, which will actually pop up at the end of our webinar. Y nuevamente queremos dar las gracias por habernos acompañado esta tarde. Y aquí hemos incluido un cuestionario, una encuesta de algunas preguntas. Le pedimos que nos ayude a proporcionar esta información y aquí está un código o el enlace para accesar esta información. There are no more questions in our Q&A. Ms. Valdez, Ms. Serrano? ¿Alguna otra pregunta, Ms. Valdés o Ms. Serrano? There's no questions at this time. There's no more questions, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Thank you to our special guests, Ms. King and Dr. Reed, for sharing with our families today. The recording will be available on the reopening webinars section next week. Nuevamente, gracias por habernos acompañado. Gracias a la señora King y la doctora Reed por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy. Este seminario web va a estar disponible bajo la página de reapertura, bajo la función de seminarios web. And just one final reminder, you will get a follow-up email tomorrow with the presentation link for your access. El de mañana usted va a estar recibiendo un correo electrónico con el enlace para la presentación. Thank you. Have a good afternoon. Happy Friday. Muchas gracias a todos y tengan un feliz viernes.